El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Feliz domingo hoy, domingo 25 de julio. No puedo empezar sin antes enviarle nuestros saludos a toda la comunidad española y a la capital veragüense, hoy día de Santiago Apóstol. Igual a la comunidad del Chepo y a todos los conductores, hoy día de San Cristóbal. Una semana donde el doble juzgamiento del expresidente Martinelli es una de las noticias de la semana. Y sin lugar a dudas, ¿cuál es la dolencia que tiene el expresidente y por qué se tuvo que intervenir quirúrgicamente? Yo esta semana tuve como invitado al doctor Walter Craccio, el neurocirujano que realizó esta intervención quirúrgica al expresidente, por considerarlo de interés general. Repito esta entrevista y lo presento al doctor Walter Craccio, neurocirujano panameño. Gracias, Fernando. Primeramente, vamos a hablar de un tema que había querido ir a presentar en la audiencia en otro lugar de una manera un poco más seria y que no sea una cosa mediática debido a la importancia del tema también, y evitar así el amarillismo y los comentarios sin ningún tipo de conocimiento. Mira, Ricardo me consulta como una segunda opinión, ¿no? Él ya traía unos dolores y en los días que me consultó el dolor se le había irradiado hacia la pierna, en la pierna derecha, era el principal dolor que él tenía. ¿Como el de una asiática? Exacto, como el de una asiática. Nosotros le llamamos radiculopatía, ¿no? Era un dolor neuropático que llegaba por la cara anterolateral del muslo hasta la rodilla, ¿no? Y por eso fue la razón por la cual él me consultó, porque el dolor se le había irradiado de esa forma. Entonces, típicamente yo lo vi y era una radiculopatía clásica. Una radiculopatía, ¿qué significa eso? Es un dolor intenso. Sí. Él tenía dolor entre 8 y 10 en ese momento. En ese momento. Ajá. 8 y 10 en una escala de 10. Una escala de 10, sí. Entre 8 y 10 con lo que nosotros llamamos alodinia, ¿no? Cuando tú tocabas la piel, era una área súper hipersensible, ¿no? Él ya se había hecho estudios de imagen y yo le dije, bueno, los reviso y vemos a ver qué diagnóstico te doy. Cuando yo reviso los estudios de diagnóstico que ya le habían prescrito anteriormente, me doy cuenta que además de una columna totalmente degenerada, o sea, la columna de Ricardo, como yo le digo a él, es una columna de un obrero de construcción, ¿no? Una columna... Sí, no solamente la edad, es el trabajo intenso que ha tenido lo ha llevado a eso. Eso, y yo estimo que él debe tener algún gen que le predispone aún más este deterioro, porque no es solamente la columna lumbar, es todo el esqueleto axial, ¿no? Pero esta parte de la columna, donde está más desgastada, tiene una artrosis severa, es un desgaste donde se forma hueso, los ligamentos se ponen gruesos, ¿no? Es una enfermedad de 360 grados de la columna. Pero el dolor principal que él manifestaba era ese que te estoy diciendo, hacia el muslo anterolateral derecho. Cuando vemos la imagen, y esto está informado por otros médicos con los cuales yo ni siquiera he tenido prácticamente conversación, él tiene un disco extruido. Cuando hablamos de discos... Eso es la hernia discal. Ajá, un disco extruido, exacto, una hernia discal, que cuando hablamos de hernias, la hernia extruida es la peor hernia que podemos tener. Esto es una cuestión que Ricardo no puede fingir, ¿no? Porque tú me puedes decir, oye, pero puede ser que el paciente está fingiendo. Y yo como médico, yo analizo toda esa situación.
tiene una hernia de la peor a nivel del foramen y extraforaminal del espacio intervertebral de L3, L4. Es decir, el espacio donde va la vértebra se hinchó lo que estaba dentro. Se salió. Es extrusión. O sea, la palabra es extrusión. Hay diferentes tipos de hernias. La vértebra no, el núcleo pulposo del disco intervertebral se sale y comprime la raíz. Y en el caso al estar foraminal y extraforaminal, tiene relación con el ganglio de la raíz dorsal, que es un sitio que cuando se lastima produce un dolor aún más severo que una radiculopatía clásica, ¿no? Yo cuando veo esto, digo, bueno, Ricardo, hay que operarte. Eso fue la última semana de mayo. ¿Qué tan común? Eso fue la última semana de mayo. Sí. ¿Qué tan común son este dolor y Son muy comunes los problemas de espalda, son muy comunes. Lo que no es común es una extrusión discal, pues como te dije, hay diferentes tipos de hernias, y lo que no es común es encontrar estas hernias foraminales y extraforaminales. Son más comunes las posterolaterales. Pero independientemente de eso, como te digo, una extrusión es la peor hernia. ¿Cuánto de estos dolores de espalda terminan en cirugía? No, la mayoría de los dolores de espalda no terminan en cirugía. No terminan, pero no. Este caso sí es. Bueno, en este caso, como te digo, tiene una hernia que es de las peores, con unos síntomas de dolor, como te dije, de entre 8 y 10, con alodinia. Cuando yo vi el caso, esto es quirúrgico ya. O sea, si no podía ser electivo como se ha querido decir. Sí, mira, en la primera cirugía, porque se ponen que si es electivo, si es de urgencia, yo mismo en la primera cirugía, cuando le doy de alta al día siguiente, yo en mi resumen pongo que es una cirugía electiva, la puse como cirugía electiva porque aquí no hay maldad ni malicia de nada. Sin embargo, había que hacer, como te digo, la primera cirugía estamos hablando, que fue la del 31 de mayo. Yo lo había visto unos días antes y le dije, mira, vamos a esperar porque estás tomando anticoagulantes. Cuando tú tomas anticoagulantes por los problemas cardíacos que él tiene, tú no puedes. Tú pudieras operar a un paciente así, pero le tienes que estar transfundiendo plaquetas y un poco de cosas. Y no veía que eso tuviéramos que hacerlo así. Le dije, vamos a esperar unos días y te voy a programar para hacer la cirugía lo más pronto posible. Mientras tanto, le di medicación para tratar de mitigar los síntomas que él tenía, ¿no? Y así fue. Así fue el 31 de mayo, que se le hizo inicialmente una cirugía endoscópica. Una cirugía que pocos cirujanos hacen aquí en Panamá, porque es una cirugía artroscópica, endoscópica de la columna vertebral. Si no se tiene que abrir. No lo abrí. Fue como una penetración directa hacia la hernia, a través de la tecnología. Por esa razón pueden ver que Ricardo en la primera cirugía evolucionó muy, muy rápido en cuanto a su recuperación, porque yo metí la camarita directamente hacia el núcleo pulposo extruido y lo sacamos. Con eso se descomprime la raíz y con eso el paciente mejora muy rápido. Además de eso, le hice unos procedimientos para el dolor de espalda, que era lo que se menciona de radiofrecuencia y estas cosas. Correcto. Pero lo principal fue extraer la hernia a través de la endoscopía. Como te dije, al día siguiente, es una cirugía que como es tan mínimamente invasiva, yo al día siguiente le di de alta. Correcto. ¿No? Y yo mismo puse en el informe que es una cirugía electiva, si yo no sé cuál es el tema eso de que electivo no sé qué. La cirugía esa había que hacerla. Él mejoró mucho el dolor que te comenté al principio, que es el dolor anterolateral. Sí. El que tenía eso que te digo de la sensibilidad cuando tú lo tocabas. Ni siquiera le hice otras maniobras que le llamamos la SEC, porque era muy clásico y con una imagen muy clásica. En esa primera cirugía, aunque fue una cirugía mínimamente invasiva, estuvimos a punto, durante la cirugía, de pararla. ¿Por qué? Porque en el momento de la inducción de la anestesia... ¿Es la anestesia general? Era anestesia general. Bueno. En el momento de la inducción de la anestesia, Ricardo hipotensó severamente. Y se mantuvo hipotenso por varios minutos. Wow. Sí. Y yo no lo iba a voltear, porque acuérdate que estas cirugías se hacen volteando al paciente. Tú lo tienes que poner en decúbito prono. Boca abajo, sobre un soporte. Y ponerle la cabeza protegida. O sea, una cosa que lo tienes que hacer con mucho cuidado. Y
Bueno, el anestesiólogo manejó bien la situación y la presión le fue subiendo. Y ahí decidí, bueno, vamos a hacerlo. Porque es una cirugía, gracias a Dios, no es tan larga y no tiene un sangrado tampoco mayor, ¿no? Y lo operamos y él evolucionó. Él salió del hospital al día siguiente, tuvo una evolución muy buena, pero su mejoría fue parcial. ¿Por qué? Porque no era solamente ese síntoma que era el más importante. Él tenía debilidad en las piernas, él se caía caminando y todo eso está documentado. De hecho, todavía hay que tener cuidado porque se puede caer. Él viene con un daño de los nervios, no solamente de la raíz esa que yo le descomprimí en esa cirugía. Sí. Él viene con un daño de todos los nervios lumbares, crónico. Y eso está documentado en los estudios de neurofisiología. Tiene una denervación que para qué te cuento. Por eso que después de estos procedimientos yo le he puesto un terapista permanentemente para el fortalecimiento. Entonces, como él mejoró parcialmente, sí, en 2-3 semanas, creo que la segunda cirugía fue el 20 de mayo, sí, 20 de junio, decidí recomendarle hacerle la cirugía más grande, que es más definitiva. Que esa sí es invasiva. Esa es una cirugía mayor de la columna vertebral, de la más grande que se hace a nivel de la columna lumbar. Se llama una artrodesis posterolateral con decompresión de todas las vértebras lumbares prácticamente, la L3, la L4, la L5 y parte de la S1. Porque si no, no hay manera de entrar a todos los nervios y descomprimirlos. Entonces, yo le recomendé esa cirugía debido a las imágenes que quería yo explicarlo allá en la audiencia, en un medio más serio. Pero esta segunda cirugía, uh-huh, también es común que se haga en Panamá. Esa cirugía es común en Panamá, sí. Y para alguien que no sea, si esa cirugía se le hace a Fernando Correa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de incapacidad genera? El tema de la incapacidad es relativo en cada individuo. Cada individuo. Sí, cada individuo evoluciona diferente, ¿no? Lo que sí te puedo decir que promedio por una cirugía como esa, una persona como esta, se van 6 meses, 8 meses. De incapacidad. Sí, y es un tema muy fácil de investigar, Fernando, ¿sí? Porque es una cirugía bastante común. Que uno tiene que ir al Seguro Social. Tú vas al Seguro Social, como te expliqué antes, tú vas al Seguro Social y tú te vas a dar cuenta de nosotros como neurocirujanos cuánto tiempo incapacitamos a un paciente. Generalmente muchos de ellos hasta se pensionan, ¿no? Se mantienen incapacitados por mucho tiempo porque esta cirugía, la grande, no te estoy hablando de la endoscópica, es que aquí hay que yo revolver tantas cosas. La cirugía grande tiene un periodo de recuperación mucho más lento y es por eso que después de la cirugía grande mira cómo él está. 3 semanas, después de la cirugía grande, al día de hoy tenemos aproximadamente 3 semanas. Eso no es nada, ¿no? En una glosa escuché que si yo era un adivino. Yo no soy ningún adivino para saber que este mes y el otro con esa cirugía él está incapacitado. Y yo estoy hablando la parte médica, que es lo que a mí me compete, ¿no? La salud de mis pacientes. Nuestra naturaleza es curar. Porque hablando de la salud del paciente, una persona después de salir de ese trauma va a necesitar no solamente medicamentos muy fuertes. Sí, mira, uno puede estar consciente. Yo soy ahí puede haber varias opiniones. Yo soy de los que maneja a mis pacientes con este tipo de cirugía con narcóticos. Por lo menos el primer mes y medio. Con narcóticos, yo lo tengo una medicina que es más fuerte que la morfina. Y él está controlado. Sí. Él está controlado. Pero no puedo llevar esa medicina tampoco a muy largo plazo porque lo puedo volver un adicto, ¿no? Sí, eso es lo que te ¿Puede alguien mantenerse sentado durante muchas horas después de esto? Uno da ciertas recomendaciones de higiene de la columna vertebral, ¿no? Uno puede permanecer, uno lo que recomienda es no estar en la misma postura mucho tiempo. Por lo tanto, 30-45 minutos sentado, alternar las posturas para liberar el estrés, liberar la tensión de los músculos, ¿no? Evitar el dolor es lo que uno recomienda. Pero no puedes permanecer en la misma posición por largos periodos de tiempo.
Y esta medicina, tomarla, estos narcóticos, obviamente no te permiten concentrarte. Los narcóticos tienen ese efecto adverso que pueden producir falta de concentración. Falta de concentración puede producir otro tipo, una cantidad de estado del ánimo, depresión. Puede pasar varios efectos adversos, hasta cuestiones cognitivas. También estreñimiento, náuseas. O sea, hay un poco pero él lo está tolerando desde el punto de vista de estreñimientos, náuseas. Sin embargo, él sigue siendo un paciente inquieto. Ricardo es un paciente inquieto, que a pesar de las recomendaciones que le doy, a veces tengo que estar apretándole un poquito porque es inquieto. Pero en esa inquietud, sí, entrar y salir de un juzgado, un abalanzamiento de medios de comunicación, una caída después de esto puede ser fatal. Digo, todo eso es manejable, sí, pero definitivamente un traumatismo, un empujón, una caída, cualquier cosa de estas pudieran empeorar mucho su condición de salud en cuanto a la cirugía que le practiqué, y te voy a decir por qué. Mira, esta cirugía, la segunda, sí, yo le tuve que quitar para poderle descomprimir los nervios, lo que es todos los elementos posteriores de la columna vertebral. O sea, él no tiene apófisis espinosas. ¿Qué es? Esa es la parte de atrás de la vértebra, son como las puntitas. Él no tiene los ligamentos posteriores que sostienen el esqueleto. Él no tiene el ligamento interespinoso, el supraespinoso. Él no tiene ligamento amarillo. Él no tiene un conjunto de elementos posteriores que se tuvieron que retirar para poder hacer una decompresión adecuada. Entonces, el hueso que se toma de sus propias partes más otras sustancias que nosotros ponemos de laboratorio, sí, por decirlo así, eso se mezcla y se pone a los lados de la columna. Que hace un empaste para que haga un fortalecimiento. Pero ese fortalecimiento ahorita mismo en la mano lo tiene puesto. Entonces, si él no tiene... ¿Se amalgama muy rápidamente eso o exactamente la convalecencia es para que eso físico se vaya amalgamando? Pero déjame para si no se me vaya la idea, y que la gente pueda entender dónde está aquí el peligro de él. Él no tiene estos elementos. Sí. Si él tuviera un trauma, una caída, todo lo que mencionaste, él pudiera tener una luxación, una listesis de esos elementos. Y como ahí van todo lo que se llama la cola de caballo, la cauda equina, todo eso puede lastimarse y un daño a nivel de estas estructuras, neurológicamente eso es muy importante. Porque ahí está toda la parte motora, para su locomoción, ahí está la función hasta de sus intestinos, ahí está la función de sus genitales, y todos esos nervios pasan por esa parte de la columna que yo le operé. Entonces, él no tiene soporte atrás ahorita. Yo no le puse a él ni tornillos ni barras que lo usamos comúnmente para hacer una fijación más fuerte, porque médicamente así lo consideré yo. Quizás otro médico le pone las barras, le pone los tornillos. Sí. Ahí hay un tema. Yo no le quise poner implantes metálicos de fijación, porque poniéndole todos estos elementos a nivel posterolateral del hueso y esperar un tiempo, eso se va a fortalecer sin que los requiera. Pero si él no se cuida, no toma las recomendaciones que yo le he estado dando, y él tuviera algún problema y las personas que están forzando esta situación. Bueno, ahí está el tema ese. Yo te digo médicamente lo que puede pasar. Al nada más estar puesto y la artrodesis, que es el objetivo final de esta cirugía, sí, eso no está hecho. O sea, apenas llevamos 3 semanas y pico. Eso va a ser un periodo que a las 3-4 meses ese hueso se está comenzando a integrar. Ya a los 6 meses debe estar bien fuerte. Y al año, que todavía sigue eso cicatrizando hasta un año, ya está sumamente fuerte. Entonces, al no ponerle ni implantes, ni tornillos, ni barras, es más fácil que él pudiera tener lastimarse esta parte de la columna. Y ese es mi miedo con él. Es más, yo por eso le estoy diciendo, yo relevo mi responsabilidad en el caso de él. Yo no voy a tomar la responsabilidad. Él me la va a tener que firmar y yo no sé.
Las personas que tengan que ver con esto, porque yo como médico no me puedo hacer responsable si él no sigue las recomendaciones médicas. Eso es de la parte médica. O que si no fuerzan a seguir las recomendaciones. Claro, porque si pasa algo, entonces yo soy mi cirugía que ha ido muy bien, entonces ahora termina. Porque en eso quiero hablar y quiero que también la audiencia entienda, porque la neurocirugía puede ser una de las especialidades más difíciles que hay en medicina. Nomás hay que ver la cantidad de neurocirujanos que hay aquí para uno darse cuenta que es casi la élite de la medicina, y que tengas un montón de gente tratando de banalizar tu trabajo. Debe ser frustrante. Sí, mira, yo escucho cosas y como no son a veces ni médicos, o a veces son médicos que no son de la especialidad, uno dice, pero si vamos a hacer las cosas serias, yo no tenía ningún problema con ir a donde tenga que ir a conversar estas cosas que te estoy conversando. Claro. Pero no hacerlo así de manera de bochinche, de manera de, no sé, de morbo. Yo creo que este país no está para eso. Y yo no estoy para eso. Escucharon al doctor Walter Crazio. Él es neurocirujano y fue quien le realizó las intervenciones quirúrgicas al expresidente Ricardo Martinelli en la columna. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, quiero también que volvamos a escuchar la entrevista del especialista en derechos humanos desde Ginebra, Suiza, Víctor Rodríguez, quien ha presentado ante la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el caso de Ricardo Martinelli. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué ha dicho él sobre este caso? Después del cambio. Seguimos en Entre Líneas. Hoy es domingo 25 de julio y mi siguiente invitado es Víctor Rodríguez. Y procedo a leerles quién es la persona. Él es presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, fue miembro del Comité de Derechos Humanos, es expresidente del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, él es exsecretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta semana le realicé una entrevista y considero que para cómo ven desde fuera y sobre todo un organismo como Naciones Unidas el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Víctor Rodríguez. Bueno, eres especialista en derechos humanos, alguien que está haciendo un observatorio internacional sobre independencia judicial y sobre todo por la politización de la justicia en varios países del área. Uno de los casos emblemáticos es el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Sí, gracias. Un observatorio internacional sobre independencia judicial es un proyecto a nivel latinoamericano, pero nos estamos focalizando o como satelizando los problemas en varios países de la región: Panamá, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala y otros países. Panamá es de interés para este proyecto porque hemos encontrado que a partir de casos concretos, no pocos, ni no solo el caso de Martinelli, estamos ante un fenómeno de politización de la justicia o la judicialización de la política. Son dos fenómenos que en el caso de Panamá actúan de manera paralela. Y es preocupante porque no solo afecta a las personas que pueden identificarse como perseguidos o con un interés político determinado, sino que también afecta a toda la institucionalidad, la independencia judicial, empezando por la forma en que se han nombrado muchos de los jueces y los magistrados, muchos que fueron fiscales ahora son magistrados, entonces tienen comprometida su independencia, porque casos que estudiaron como fiscales ahora los están resolviendo en la magistratura. Tienen ustedes muchísimos jueces que no son permanentes, tienen una deuda histórica con esta situación. Entonces lo que estamos haciendo es identificando casos emblemáticos en lo que se llama un lawfare o una guerra jurídica. La guerra jurídica es cuando todo el escalonado proceso, institucionalidad de investigación, no solo en materia penal, sino en otra, se compromete y pierde su independencia ante un poder ejecutivo que asume, inclusive por razones históricas, y compromete el trabajo de la justicia, la cual deja de ser independiente para obtener unos resultados efectivistas, electoralistas, para hacer creer de alguna u otra manera que se está haciendo justicia mediáticamente en cuanto a procesos donde las sentencias ya son previas, ya las personas están condenadas ante la prensa,
Y eso genera una presión mediática muy compleja, y quien pierde es toda la ciudadanía, que son los usuarios de la independencia judicial. Ustedes todos. Bueno, originalmente esto llega y emite la Oficina de Derechos Humanos una declaración por la detención arbitraria del expresidente, en el denominado caso Pinchazo. Sí, ese es un caso que se presentó por violación al derecho a la libertad del presidente Martinelli, y el grupo de trabajo de detención arbitraria hizo un análisis de todo el proceso, tanto de la prueba, no solo de la manera en que fue detenido, sino la prueba, cómo se instruyó, cómo se investigó, las debilidades del proceso, y prácticamente emitió una resolución que debe ser cumplida, pero que no ha sido cumplida por Panamá. Después, en el proceso, se le absuelve al presidente Martinelli, pero luego se genera una nulidad y ahora se está repitiendo el proceso. Yo siempre digo que en guerra avisada no muere soldado. Si ya las Naciones Unidas observó el proceso, hizo una mirada desde afuera de los estándares internacionales, es decir, de los tratados que Panamá se ha comprometido a cumplir, y ya hizo un análisis de este caso, entonces ya debería de observarse esos estándares y no ignorarlos. Mal hace Panamá como un todo, como un Estado, porque finalmente a quien se responsabiliza es al Panamá, claro, no es ni siquiera al Poder Judicial. Y quien va a pagar las consecuencias en términos de reparaciones es el pueblo, a través de las reparaciones eventuales que se pueden cobrar. Entonces es un tema de actitud, es un tema de que si se compromete el Estado a asumir la responsabilidad de cumplir los tratados internacionales, lo tiene que hacer de buena fe, con humildad inclusive, siguiendo los estándares internacionales y no ignorándolos. Ahora, mucho ojo, porque en el caso de Martinelli, lo mismo en el caso de Ricardo Trat, que es también otro señor al que se le demostró la detención ilegal y arbitraria por años y sigue vinculado por proceso, hay consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias son un incumplimiento de carácter internacional, una mora de carácter internacional. Deja mal parado a Panamá. Ahora, en el caso de Martinelli, el caso también se está tramitando ante el Comité de Derechos Humanos, no solo ante el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Nosotros estamos lanzando un libro próximamente sobre la obligatoriedad de las resoluciones de órganos internacionales en general por violaciones de derechos humanos. A mí me ha llamado la atención que en Panamá hay un problema de cultura jurídica, que creen que el litigio internacional empieza y muere en el sistema interamericano, y eso es un grave error. No solo Comisión y Corte Interamericana existen, más bien quisiera recapitular que antes de la Comisión y el sistema interamericano y la Convención Americana, ya existía en Naciones Unidas un tratado anterior a la Convención Americana, que más bien la Convención Americana copia los estándares de ese tratado. Es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que son los estándares que utilizó el grupo de trabajo para determinar las violaciones por detención ilegal y arbitraria en el caso de Martinelli, en el caso de Ricardo Trat. Pero también el Comité de Derechos Humanos usa ese estándar. Entonces, los jueces lo que deben hacer, en lugar de taparse la vista, es aplicar los tratados internacionales, no solo la Convención, sino como el Pacto como derecho interno en Panamá, aquí y ahora. Si los jueces y juezas creen que los tratados de derechos internacionales son solamente para litigar afuera, están totalmente equivocados, porque hay un control de convencionalidad que se aplica en todas las circunstancias en el marco del bloque de constitucionalidad de Panamá. Entonces, la tarea que hay, yo creo, es reeducar o deconstruir la mentalidad de que los tratados no son vinculantes para Panamá. Esa es una tarea apoteósica que hay y que empieza en las facultades de Derecho, pero yo también me pregunto dónde está el colegio de abogados, los colegios de abogados en estos temas, porque son ellos los usuarios del sistema de justicia. Entonces, aquí no se trata de defender o no a Martinelli, se trata de defender la institucionalidad, porque esas debilidades institucionales en la falta de utilización y vinculatoriedad
de las decisiones de Naciones Unidas, que son órganos creados por tratados, son vinculantes, son obligatorios, no están pintados en la pared. Este libro, escrito por el relator especial de Naciones Unidas sobre justicia transicional, trata de este tema. Pero también hay una medida de protección dictada por Naciones Unidas sobre el tema de salud del expresidente. Víctor, no te escucho. Víctor, si puedes encender el micrófono, porque creo que perdimos comunicación, porque quiero saber también sobre esta medida de protección dictada por Naciones Unidas sobre la salud del expresidente Ricardo Martinelli. Yo estoy hablando con Víctor Rodríguez Recia, él es abogado especialista en derechos humanos, él está en Ginebra, Suiza. Víctor, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Ok, sobre la medida de protección sobre el tema de salud del expresidente. Sí. Sí, pero esa medida de protección es una especie de medida cautelar emitida por el Comité de Derechos Humanos, no por el grupo de trabajo. El Comité de Derechos Humanos, que es donde también está el caso de Martinelli, se emitió una medida de protección en relación con el tema de la salud y del cual debe de informarse a este Comité de Derechos Humanos. Si se le está respetando, digamos, los temas o los riesgos que puede tener en el marco de su detención, pero también en las circunstancias de todo el caso que a él lo involucra. Es decir, no se limita solo a la situación carcelaria en que él estuvo, especialmente porque ha pasado por unos trances médicos que están documentados, que son importantes. Claro. Entonces, el acceso a la justicia tiene que ver también con la calidad de la justicia y también en el trato que se le da a la persona en términos de salud para enfrentar una justicia con el debido proceso y con el derecho a la defensa apropiadamente. Repito, esas son unas medidas adoptadas por el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos es como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo que a nivel universal, a nivel global. No se llama Corte, se llama Comité. Comité. Exacto, se llama Comité de Derechos Humanos y es el que vela por la protección del pacto, del tratado que les explicaba, el principal tratado de derechos humanos de Naciones Unidas, el general, por decirlo algo, como el padre de la Convención Americana de Derechos Humanos, es supervisado por el Comité de Derechos Humanos. Yo fui miembro de ese Comité de Derechos Humanos y me ha llamado la atención que hay muy pocos casos que se llevan ante el Comité de Derechos Humanos, claro, porque hay una formación jurídica que creen que el mundo internacional se acaba con el sistema interamericano, empieza y muere en el sistema interamericano. Y hay que activar los mecanismos de Naciones Unidas también, porque son potentes, porque son importantes, porque tienen un mandato para hacerlo y porque Panamá se comprometió de buena fe y ratificó esos tratados y aceptó la jurisdicción y la competencia del Comité de Derechos Humanos. Por lo tanto, no se puede, después de haber aceptado internacionalmente la competencia contenciosa del Comité de Derechos Humanos, desistir de ella. Eso viola el principio de buena fe, o pacta sunt servanda, y por lo tanto, Panamá entraría en una situación de mora internacional. Don José Blandón está con nosotros, don Víctor. Buenos días, Víctor. Buenos días. Un placer tenerlo con nosotros. Yo quisiera hacerle una pregunta en el marco de que todo este proceso de lawfare que se ha desarrollado con mucha eficiencia en América Latina, particularmente algunos de los países que ha señalado, pero también ha dejado por fuera otros países donde también se ha aplicado el lawfare, Brasil, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Nicaragua. El proceso de lawfare, que lo que intenta en todo caso es la violación de la estructura jurídica local y como consecuencia la estructura internacional. Las consecuencias, y este es mi punto de mi pregunta, las consecuencias de esto no solamente van directamente al afectado, al quien se le aplica el lawfare, sino a la nación en su conjunto, porque al irrespetar el sistema jurídico nacional, se crea una situación de falta de credibilidad en el sistema jurídico, claro, y como consecuencia se crea un nivel de incertidumbre global para invertir en un país
que no respeta sus leyes. Entonces se utilizó el lawfare como un mecanismo, en vez de dar un golpe de Estado o eliminar a un adversario, le aplicamos este sistema y ha funcionado. Lo hemos visto, los presidentes han caído sin que se les pruebe absolutamente nada, en violación a procesos. ¿Cómo evalúan ustedes en el marco de las investigaciones que ustedes están haciendo, no solamente el efecto directo a quien es afectado por el lawfare, sino el efecto que tiene en el país? El problema del lawfare no solo afecta, es una excusa, digamos, a quien afecta, un contendiente político, lo saca del escenario, lo margina. No ocurre solo en Panamá, lo tenemos también mapeado en Ecuador. En Ecuador se condenó al expresidente Rafael Correa un día antes de que pudiera ser candidato a la vicepresidencia para las elecciones de febrero. Eso no es una casualidad. Y lo mismo lo que pasó en Brasil con Lula da Silva. Entonces, nosotros hemos identificado esto como problemas estructurales que están poniendo en riesgo la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la base de las constituciones porque tiene que ver con derechos adquiridos y con la seguridad y el derecho a saber a qué atenerse. Es decir, cuáles son las reglas de un proceso, cuáles son las reglas de un debido proceso. Cuando vemos objetivamente los vicios en una investigación desde el momento de su origen, uno inmediatamente dice, este juicio debiera o no procedería. Decimos, se gana caminando, diríamos los defensores públicos. Ajá. Nos asombramos cuánto ante violaciones extremas al debido proceso que se tratan de justificar injustificadamente, entonces nos quedamos perplejos y decimos, bueno, pero entonces, ¿dónde están los tratados? ¿Dónde están las obligaciones? ¿Dónde está la seguridad jurídica? La seguridad jurídica no es de las personas usuarias nada más, la seguridad jurídica es del país, de las instituciones. Al caerse la seguridad jurídica hay una desconfianza en el sistema, sí. Y hay una desconfianza que es general, es inclusive a nivel de inversiones privadas. ¿Qué me garantiza a mí que pueda un proceso, una contratación, por ejemplo, con el Estado, que por una persecución, porque en el lawfare entran en juego también particulares, empresarios, acusaciones, se hacen paquetes para tratar de demostrar, por ejemplo, el lawfare es llegar a una conclusión primero sin demostración. Entonces, exacto, se llega a la conclusión, vamos a demostrar la culpabilidad de esta persona, de este empresario o de quien sea. Pero entonces se construye la prueba y ahí está el problema. Se llama la fruta del árbol envenenado, es decir, todo el escenario, todo el camino es preconstituido con prueba espuria, con prueba falsa, se construyen expedientes, los expedientes no son creíbles, no son veraces. Entonces, lo que estamos haciendo en la investigación es, ¿qué hay antes del expediente? ¿Qué hay antes del expediente Martinelli? ¿Qué hay antes del expediente de personas detenidas? No solo el caso, nosotros cogemos casos y los vamos a vaciar en los estándares internacionales que son indicadores y eso nos va a dar datos duros. Ya esto no es una opinión, ya no somos nosotros opinando si es lawfare o no fair, sino son casos concretos donde se va a demostrar con prueba las malas prácticas de utilización, por ejemplo, de testigos forzados, se llama criteriados, ¿no? Arreglados, obligados, presionados, coaccionados para declarar y armar expedientes e investigaciones, ¿verdad? Ese es lo que nos hace, es un lawfare. Perdemos todos. Perdemos todos, ¿por qué? Porque estos casos se van a anular, créanme, tarde o temprano. Si no va a ser en Panamá, porque si no quieren cumplir la tarea de hacerlo seriamente, porque eso es un problema de compromiso, sí, entonces van a ser declaradas las nulidades internacionalmente, como ya está el camino dispuesto para hacerlo. ¿Y quiénes van a perder? Todos, porque las personas acusadas, al no respetarse las reglas del juego, tendrán que ser absueltas y las víctimas o supuestas víctimas que claman por justicia son las más perjudicadas porque al final del día tenían una expectativa de justicia que le falló. Quien más debe respetar el debido proceso es la fiscalía. Los defensores es lo que hacen. Los defensores públicos estudian, analizan, viven, comen y el debido proceso. El tema no son los defensores.
quien más debe defender es el instructor, los jueces, pero sobre todo los fiscales. Al final, si un juez asume la obligación, por ejemplo, como lo hizo el tribunal cuando absolvió y declara su absolutoria y después vienen y se anulan y se vuelve a repetir el proceso, pero además un proceso que se repite con la misma prueba nula, espuria, así determinada por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, entonces es volver más a lo mismo, es desenrollar el mismo problema para llegar después a la misma conclusión. ¿Y dónde quedan finalmente las víctimas? Se quedan viendo para el techo, porque entonces en un camino largo, en una historia, en una especulación de unas expectativas construidas sobre una prueba falsa, prueba espuria, prueba construida de violaciones al debido proceso y falta de independencia judicial, todos perdemos. Es que todos perdemos. Y ante esas nulidades futuras, entonces hay una frustración ante el Poder Judicial. ¿Y quién rinde cuentas? Nadie quiere rendir cuentas, porque entonces en un lawfare la administración de justicia se vuelve como una moneda, como un bien público de manial donde nadie da cuentas. Están equivocados. Sí. Están equivocados porque la responsabilidad internacional implica la obligación de investigar a los responsables. Y aquí hay un problema. Ya Naciones Unidas determinó que había que investigar a quiénes son los responsables por las violaciones del debido proceso y la independencia judicial. Y entonces, en este marco de la violación de la independencia judicial o del debido proceso, quienes lo violaron fueron los fiscales de turno, los jueces involucrados, y hay un derecho que se llama de repetición, es decir, el Estado debe reclamar a los agentes del Estado que incumplieron o violaron el debido proceso. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Es decir, hay un blindaje bastante perverso de las instituciones cubriéndose entre sí mismos para que no se investigue la responsabilidad personal que van a tener como agentes del Estado rindiendo cuentas. Aquel legado, aquella mención, aquella frase tan bonita que dice que las sentencias se defienden solas, no es tan cierto. El camino para que una sentencia se defienda sola tiene que ser nítido, tiene que ser transparente, la prueba tiene que ser válida, la prueba tiene que ser legítima y entonces ahí sí la sentencia se defiende sola. Claro. Pero cuando la escalera procesal es endeble, se corta la mitad, la prueba es espuria, no hay cadena de custodia, etc., esa sentencia no se sostiene sola. Víctor, un placer haberte tenido aquí. Víctor Rodríguez Reccia, abogado especialista en derechos humanos. Por último, el expresidente Martinelli fue sometido hace 3 semanas a una cirugía de columna. Hay una incapacidad que están tratando de hacer valer. ¿Tu opinión sobre eso? No soy médico, pero tengo que aceptar el dictamen médico hasta que no haya otro que me diga lo contrario. Es decir, en eso la justicia para eso tiene peritajes, ¿no? Entonces, no conozco los alcances y las dimensiones del peritaje, lo que me estás diciendo, pero si acaba de ser operado y hay un tratamiento, pues eso hay que tomarlo en cuenta en todos los procesos, incluso en los procesos internacionales. Cuando yo era secretario y miembro, sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente si una persona no podía ir a declarar, inclusive en un proceso internacional, por una razón médica, salud, etc., pues para eso están los peritajes, hay que atender a lo que dicen los peritajes. No tengo el peritaje a la vista, no lo conozco, pero ahí la justicia no puede sustituir al dictamen médico. En derecho procesal decimos que una prueba se refuta con otra prueba, no con lo que uno opina, o sea, uno opina a partir de dictámenes técnicos. Entonces, si hay un dictamen que dice que una persona fue operada, pues tiene que haber un registro de la operación, de las consecuencias de la operación, de las circunstancias y también del proceso de recuperación. Escucharon a Víctor Rodríguez, él es especialista en derechos humanos y nos habló desde Ginebra, Suiza, sobre el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Voy a información comercial. Cuando regresemos,
en nuestra parte internacional, la llegada de Pedro Castillo a la presidencia del Perú, analizada aquí en Entre Líneas de hoy domingo, 25 de julio. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a tocar el tema internacional y vamos a hablar hoy de Perú, porque recientemente ya fue proclamado como presidente de este país Pedro Castillo. Y la pregunta es, ¿qué le espera al Perú con un nuevo gobierno? Para hablarnos sobre este tema ya nos acompaña en los estudios Alonso Correa, como todos los domingos. Alonso, bienvenido. Gracias, José Luis, y feliz domingo a todos. Y pues sí, esta semana ya el Tribunal Supremo ha proclamado a Pedro Castillo presidente de Perú. Keiko Fujimori, que era la que estaba luchando contra esta proclamación, ya ha aceptado la derrota y ha dicho que mucha suerte a su contrincante. Pero hay una cosa interesante y que hay que recordar antes de adentrarnos en Pedro Castillo, y es que su discurso tiene 3 puntos que son banderas rojas, son, a pesar de que son palabras y que realmente no valen nada, no tienen valor, a menos que sean parte de acciones que se lleven a cabo. Son 3 palabras, 3 frases, 3 puntos específicos en el discurso que hay que recordar porque son herramientas utilizadas por los gobiernos totalitarios para mantenerse en el poder. Esas son nacionalizar, expropiar y defender dictaduras. Y estas 3 han estado dentro del discurso de Pedro Castillo desde que empezó su campaña política. Expropiar, nacionalizar y defensa tanto de Maduro como de Fidel Castro. La última fue en el 62 aniversario de la Revolución Cubana. ¿Y qué significa expropiar y nacionalizar? Pues quitarle a empresas privadas, a grandes rasgos, quitarle a empresas privadas el derecho a explotar la tierra y que el Estado se nutra en impuestos del dinero que ganen las empresas con esos recursos que exploten. ¿Cuáles son una de las empresas que ha dirigido el discurso en contra? Son las mineras. Pedro Castillo ha dicho que los recursos de Perú, que la tierra de Perú es de los peruanos y que son los mismos peruanos los que tienen que explotar esas tierras, sacando de en medio a las mineras internacionales. Esto obviamente espanta al dinero internacional, al capital extranjero, que ya ha empezado a huir en masa tanto a Miami como aquí a Panamá. Pero es que Panamá se va a ver afectado por una sucesiva o próxima, no se sabe, expropiación o nacionalización de las empresas. Panamá tiene con Perú cerca de 253 millones de dólares en exportaciones e importaciones, y este flujo de dinero se vería afectado por las acciones de alguien que realmente no tiene idea de lo que está haciendo, porque no es él el que está llevando a cabo esas políticas, es Vladimir Cerrón, el maestro de los puppets, el puppeteer, y pues es Vladimir Cerrón el que va a llevar a cabo las mismas acciones que llevaron a Venezuela a ser lo que es y las mismas acciones que llevan afectando a Cuba desde hace 62 años. Pero también va a haber un beneficio de que Perú se vea afectado por un gobierno del que el presidente no tiene el control. Y es que muchas de las empresas, como ya dije, han venido hacia acá y van a ser las mineras, que son pues estos grandes conglomerados que van a afectar el PIB en manera de beneficiar el PIB, las que van a venir a Panamá en busca de lugar seguro y que van a ayudar a sobrellevar esta crisis económica que estamos sufriendo en gran parte por la pandemia. Pero para continuar el análisis, vamos al estudio. Así es, Alonso, porque entonces, Guillermo, hablando sobre el tema económico, ya hay peruanos que han mencionado, empresarios peruanos, interesados en invertir en nuestro país. Y la pregunta es, Guillermo, ¿qué puede esperar Panamá de esta nueva administración peruana y qué pueden esperar los propios peruanos? Bueno, el contexto de Perú, como decía Alonso, es que no conocen de nueva data el tema de la izquierda. Ya tuvieron una dictadura militar de izquierda a final de los años 60, pero es un país que se ha atrincherado en las antípodas, tanto en una izquierda muy fuerte como una derecha muy fuerte. Recordemos un partido conservador como el Partido Popular Cristiano que se asentó en Lima, y eso también pues, se nota en la periferia, en el Perú profundo, que es muy de izquierda, se notó también en estas elecciones. Económicamente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, desde la época de Vladimiro Montesinos, que operaba prácticamente con capitales desde Panamá,
en la época de Alberto Fujimori, hubo una obsesión por desmontar a Sendero Luminoso, que era precisamente el ancla del desarrollo del Perú. Pero esa ancla se desmontó solamente de manera militar. El grupo de abogados de Sendero Luminoso no se desmontó. Ese es el que está detrás de Pedro Castillo. Ahora, la pregunta es, ¿ellos utilizarán a Panamá para mover capitales de cosas no santas? Ya veremos. Bueno. Lo que sí es importante, Fernando, es que al final del camino, yo creo que esto no va a ser un proceso rápido, pero sí se va a dar, porque Pedro Castillo, como decía Alonso, no es más que una marioneta de los abogados de Sendero Luminoso y otros profesionales que mantuvieron intacta su organización y que ahora se encontraron la forma de asaltar el poder utilizando la democracia, y veo poco probable que lo vayan a querer soltar. Hay cosas que yo creo que no debemos perder de vista. Uno, pues el bicentenario de Perú, que se cumple este año, y no olvidemos que la relación histórica entre Panamá y Perú nace con la llegada de los europeos. Desde Panamá es donde se indica que existía ese gran reino de Virú. Velasco Alvarado dio el golpe una semana antes de Omar Torrijos y Boris Martínez en 1968. Es decir, podemos nosotros los panameños tener esa relación gregaria con lo que está pasando en Perú. No olvidemos que Perú también, desde el desmantelamiento de Sendero Luminoso, empieza un crecimiento exponencial de su economía, que gran parte de la victoria de Pedro Castillo se da por esas desigualdades generadas en un crecimiento que no crea desarrollo. Algo muy parecido a lo que ha pasado en Panamá con estos 30 años de crecimiento post-invasión. Y crecíamos en paralelo, ¿va? Panamá crecía, Perú crece. Panamá es competitivo, Perú es competitivo. Hay muchas lecciones que nosotros debemos aprender y ver ese ejemplo y utilizarlo como bálsamo para no cometer y no caer en estas incertidumbres que dejan estos gobiernos de izquierda. José Luis Ríos, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver cómo sigue este proceso de vacunación. Recordemos que se están implementando estas medidas de barrido, que esta semana debe estar iniciando el distrito de Arraiján y también el distrito de Aguadulce en la provincia de Coclé. Esta semana también debe estar llegando más dosis de AstraZeneca al país, y le damos continuidad a lo que está ocurriendo con este doble juzgamiento al expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, también al pueblo peruano que cumple su bicentenario este año, y a Alonso Correa, que está de cumpleaños también este próximo jueves 28. Por lo demás, a todos, muchas gracias, feliz domingo. Recuerden que este programa se retransmite por KW Continente. Mañana los esperamos a las 6 en punto de la mañana con la edición matutina de Next Noticias. Gracias a todos y feliz domingo.